intervención del magíster Andrés Benavides, abogado, magíster en Derecho Constitucional y Gestión de Gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Un cordial saludo para el presidente de la Asamblea Nacional, un cordial saludo para todos los legisladores y para la ciudadanía que está pendiente de este debate. Conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, comparezco ante este Pleno de la Asamblea Nacional para presentar en Comisión General mis observaciones y sugerencias al proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República, que tiene por objeto transformar a la Asamblea Nacional en un órgano bicameral, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y finalmente dotar de mayor autonomía administrativa y financiera a la Fiscalía General del Estado. Bajo dicho contexto, en esta comparecencia la desarrollaré en dos partes. La primera, realizaré un análisis conceptual y normativo para determinar si la Asamblea Nacional puede modificar, excluir y negar las propuestas de reforma parcial a la Constitución que son de iniciativa ciudadana, toda vez que el Comité para la Institucionalización Democrática del Ecuador, la anterior semana, en el Pleno de la Asamblea Nacional, ha negado estas posibilidades. Y finalmente, realizaré algunas observaciones y sugerencias técnico-constitucionales, principalmente en materia de transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. La primera pregunta que quiero desarrollar es: ¿la Asamblea Nacional puede modificar, excluir o negar las propuestas de articulado de las reformas parciales a la Constitución de la República? La respuesta a esta pregunta es un evidente sí, por lo cual, desde ningún punto de vista, la Asamblea Nacional estaría cometiendo un fraude a la Constitución, viciando el procedimiento de reforma parcial y menos aún vulnerando los derechos de participación, como sostienen los proponentes. Y para fundamentar esta aseveración, tomaré en consideración los siguientes elementos. Primero, de acuerdo a los artículos 441 y 442 de la Constitución de la República, las propuestas de enmienda y reformas parciales a la Constitución se tramitan en dos debates. Por lo tanto, exige el constituyente una deliberación y discusión parlamentaria. De no ser así, el constituyente hubiera considerado exclusivamente la posibilidad de aprobar o negar los textos o, en su defecto, simplemente un referéndum ratificatorio. Por otra parte, la Corte Constitucional, en el dictamen 018 sin CN, determinó que la Asamblea Nacional está totalmente facultado para modificar, excluir y negar las propuestas de reforma parcial a la Constitución, justamente porque eso permite garantizar una mayor legitimidad de las normas aprobadas y también una mayor participación de la ciudadanía, porque es evidente que va a existir un sector de la sociedad que va a estar en contra también de estas propuestas de reforma a la Constitución. Finalmente, es necesario tomar en cuenta y decir que los informes de las mesas legislativas no son vinculantes, conforme lo dispone el artículo 7, numeral 11 del Reglamento de Comisiones de la Asamblea Nacional. En consecuencia, es totalmente viable que la Comisión de Enmiendas haya recomendado que se excluya de las reformas parciales la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral. En ese sentido, es un error subvalorar las facultades que tiene la Asamblea Nacional en el trámite de las reformas constitucionales. Básicamente, la semana pasada, el Comité para la Institucionalización Democrática nos ha dicho a los ecuatorianos que el primer poder del Estado debería ser un mero corrector de estilo, de redacción y ortografía de las reformas constitucionales, lo cual no es así. De ser así, significaría, por un lado, desconocer la Constitución de la República y no observar los precedentes de nuestra Corte Constitucional, limitar la deliberación parlamentaria y finalmente se menoscabaría la libertad de configuración normativa que tiene la Asamblea Nacional. Eso por una primera parte.
Por lo tanto, la Asamblea Nacional está facultada para excluir, modificar o negar una propuesta de reforma parcial a la Constitución de la República. Y eso no significa desde ningún punto de vista un fraude a la Constitución o viciar el procedimiento de reforma parcial a nuestra norma fundamental. Ahora bien, respecto a la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral, yo tengo varios comentarios. Conceptualmente, hablar de bicameralismo no está mal, pero en los términos que ha planteado el Comité para la Institucionalización Democrática resulta bastante contraproducente y va a agravar la crisis institucional que está viviendo actualmente nuestro país. En ese sentido, voy a exponer 4 errores en función de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, que son las de representar, legislar, fiscalizar y designar autoridades. Respecto a la función de representación, en la propuesta se está estableciendo que el Senado será integrado por 30 senadores a través de listas nacionales, lo cual tiene varios errores conceptuales. El primero, el Senado se caracteriza por una representación territorial en función de la división política administrativa del Estado. Ejemplo de aquello es Estados Unidos, que tiene 2 senadores por cada estado independientemente del número de la población. En el caso argentino pasa lo mismo, ya que existe una representación en función del número de provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. En ese orden de cosas, al ser la designación a través de listas nacionales, existe un centralismo y repercute en la representación de las provincias pequeñas y de las organizaciones políticas locales. Prácticamente, los movimientos políticos locales no podrían participar en las elecciones para elegir a los senadores. Como segundo elemento, además que esto tiene que venir acompañado de una profunda reforma a nuestro Código de la Democracia y, por supuesto, a nuestro sistema electoral. Y finalmente, como tercer elemento, este sistema está diseñado para favorecer al Ejecutivo. Incluso va a existir mayor hiperpresidencialismo que en las actuales condiciones que establece nuestra Constitución de la República. Por lo tanto, aquí ya vemos que existe el primer reparo en materia de representatividad. Ahora bien, en materia de legislación, vemos que en la propuesta se establece que el presidente de la República tiene la potestad para presentar proyectos de ley urgentes, independientemente de que sea económica o no, lo cual evidentemente no genera ese contrapeso del que tanto se habla, ya que no existiría una discusión por parte de la otra de las cámaras. En ese escenario se podría generar que el Ejecutivo coopte una de las cámaras, lo cual va a generar que el Ejecutivo, por obvias razones, trate de negociar políticamente con la Cámara de Senadores al ser integrada por 30 de estos representantes. Finalmente, en esta segunda parte que tiene que ver en materia de legislación, vemos que en esta propuesta se elimina la facultad del presidente de la República para objetar por razones de inconstitucionalidad los proyectos de ley, lo cual es gravísimo, ya que el ciudadano debería esperar que el proyecto de ley que es promulgado y publicado en el registro oficial con inconstitucionalidades pueda demandarlo ante la Corte Constitucional. Yo creo que con los defectos y errores que tiene nuestro actual sistema, el control previo de constitucionalidad que existe en el trámite de los proyectos de ley, en cierta forma garantiza la supremacía de la Constitución. En la propuesta se está eliminando aquello. Ya en materia de fiscalización y control político tengo 2 comentarios. Es nefasto que se haya incluido como sujetos pasivos de enjuiciamiento político a la Corte Nacional de Justicia y a la Corte Constitucional. Eso significaría que la justicia esté secuestrada por el poder político. Por otra parte, también se ha eliminado en esta propuesta el dictamen de admisibilidad para enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente de la República. Esto lo que va a generar es que se acrecente la crisis de gobernabilidad.
ya que por la fuerza de los votos, así no existe una causa justificada, la Asamblea Nacional va a destituir al primer magistrado de nuestra patria y también al vicepresidente. En consecuencia, esto no tiene ningún tipo de fundamento jurídico que lo avale y políticamente sería un error. Finalmente, en lo que tiene que ver con la designación de autoridades y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. En la propuesta no existe un verdadero concurso de méritos y oposición, con acceso abierto y universal para todos los ciudadanos. Se limita a un sistema de designación y selección, lo cual politiza y partidiza a las instituciones de control. Finalmente, me parece que no es adecuado que todo este proceso de designación se lo regule en la ley, porque eso allana el camino para que la Asamblea Nacional pueda regular este procedimiento según las conveniencias de turno. Por lo tanto, yo considero que la transformación de la Asamblea Nacional en un órgano bicameral en los términos planteados no es adecuado y que no soluciona la crisis institucional que está viviendo actualmente el país. Por otra parte, ya en el ámbito político, es necesario tomar en cuenta que esta reforma parcial tiene como consecuencia un referéndum ratificatorio. En las actuales circunstancias que vive nuestro país, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, es posible que los ciudadanos sean consultados y el Estado gaste alrededor de 60, 70 millones de dólares para que eventualmente sea negada esa propuesta. Por las razones expuestas, señores legisladores, considero que esto no es viable y que hay que fortalecer las funciones que tiene actualmente la Asamblea Nacional a través de las leyes ya vigentes e implementando las reformas que se hicieron el año pasado. Muchas gracias.